primera vista parece solo una simple historia sobre el poder militar, pero si lo miras más de cerca, hay un significado más profundo detrás de por qué se le da tanta importancia a este tipo de recurso. El RQ-180 no es solo un simple dron, es un símbolo de un nuevo tipo de guerra donde la información es lo más importante. Ya no se trata solo de cuántos barcos o aviones tienes, sino de quién sabe más, quién lo sabe antes y quién puede hacerlo de manera más silenciosa. Si es cierto que se está usando en operaciones contra Irán, lo más importante ahí no es el ataque, sino la capacidad de observar los movimientos del enemigo sin ser detectado. Esto es lo que le da ventaja a Estados Unidos. Porque cuando sabes dónde está el objetivo, cuándo se va a mover y cómo está protegido, cada siguiente paso se vuelve más fácil. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar. Si revisamos la historia, cuando se retiró el Lockheed SR-71 Blackbird, Estados Unidos perdió la capacidad de entrar en espacio aéreo fuertemente defendido sin un reemplazo, y esa fue la gran brecha en la capacidad de inteligencia. El RQ-180 es, según se dice, la respuesta a ese problema. Una plataforma que puede entrar sin ser detectada, permanecer en el aire por mucho tiempo y proporcionar inteligencia en tiempo real. Y aquí es donde la coyuntura se vuelve interesante. Si ahora están saliendo a la luz fotos o evidencia de esto, no es solo una simple filtración. A menudo, este tipo de exposición viene con un mensaje. Es una manera de mostrarle al enemigo que tienes capacidades que ellos no pueden ver ni detener. No es una amenaza directa, pero la señal es clara. Sabemos dónde están. Y cuando la situación es así, toda la dinámica del enfrentamiento cambia. Porque aunque no hayan disparado todavía, el bando que tiene inteligencia más avanzada suele tener el control de lo que va a pasar después. Aquí es donde se puede ver cuán diferente es el nivel de tecnología del que estamos hablando. Northrop Grumman es quien tiene este proyecto después de vencer a Boeing y Lockheed Martin. Esto no es un desarrollo ordinario. Este es un proyecto que casi está oculto en la parte más secreta del presupuesto militar. Por eso, incluso el nombre RQ-180 aún no es oficialmente reconocido. Casi todo lo que sabemos sobre esto proviene de filtraciones, análisis de expertos y piezas de información que se han ido juntando. Pero aún así, hay algunas cosas que están claras. Se cree que voló por primera vez en agosto de 2010 y en los años siguientes, poco a poco, entró en uso operativo. Incluso hay indicios de que ya se estaba utilizando antes de 2020. Eso significa que ha estado operando detrás de escena durante mucho tiempo. Simplemente no nos hemos dado cuenta. Y una de las cosas más interesantes aquí es que su desarrollo supuestamente se llevó a cabo en lugares clasificados como el Área 51, un lugar que ha estado conectado durante mucho tiempo con los proyectos más avanzados de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es importante que poco a poco esto ya esté siendo visto por el público? Porque con este tipo de tecnología no es un accidente que haya salido a la luz. Cuando sale una imagen o evidencia, a menudo viene acompañada de un mensaje. Es una manera de mostrar que tienes una capacidad que tu oponente no puede igualar. Y en la guerra moderna, este tipo de ventaja es más importante que la simple fuerza de las armas. No se trata de quién tiene más aviones, sino de quién sabe más, ve más y puede moverse sin ser detectado. Y si es cierto que esto ha estado operativo durante mucho tiempo, es posible que Estados Unidos haya tenido este nivel de capacidad de vigilancia durante mucho tiempo sin que la mayoría lo supiera. Y ese es el verdadero cambio. Aquí es donde se vuelve más claro cómo un proyecto sumamente secreto va saliendo poco a poco a la luz pública. En septiembre de 2021, hubo informes de que se vio el RQ-180 en el espacio aéreo de Filipinas. Silencioso, casi desapercibido, pero lo suficiente como para captar la atención de los observadores. Ese mismo año también salió un video de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde se usó el nombre White Bat. No es una confirmación oficial, pero claramente quieren dar a entender algo. Es un nombre en clave para algo que aún no están listos para revelar por completo. Todo se volvió más interesante en marzo de 2026. Según el informe de OnLarisa GR, una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Larisa en Grecia. Al principio se pensó que era un bombardero B-2, pero a medida que aparecían más fotos y videos, los expertos poco a poco se dieron cuenta de que era diferente. Un sistema más raro, más silencioso y más avanzado. Aquí es donde entró el análisis de los expertos en aviación. Estudiaron cada cuadro, la forma de las alas, el perfil de vuelo y el comportamiento de la aeronave. Y casi todos llegaron a la misma conclusión. Esto no es un B-2, esto es el RQ-180.
Lo que llamaron la Lady of Larissa se convirtió en la evidencia más clara de que este proyecto ya no era solo una teoría, ya está siendo utilizado en operaciones reales. Y lo más importante, la ubicación no es una coincidencia. Grecia es un punto estratégico entre Europa y Medio Oriente. Si Estados Unidos tiene operaciones en curso en la región, tiene sentido lógico que utilicen este tipo de plataforma allí. Por eso los analistas también ataron cabos rápidamente. Si esto está en el Mediterráneo y hay una operación en Irán, es muy probable que se esté utilizando para vigilancia y apoyo de inteligencia. Y aquí es donde sale a relucir su verdadero valor. No es para exhibición, no es para combate directo. Es un ojo en el cielo, un sistema que proporciona información que otros no pueden ver. Y en la guerra moderna, quien controla la información, controla el siguiente movimiento. Aquí es donde se vuelve aún más claro por qué el RQ-180 es especial. Según análisis como los de Intel Walrus y reportes de The Warzone, esto no es solo un simple dron. Es una plataforma diseñada para recolectar información de una manera casi imperceptible. Y aunque no hay confirmación oficial del Pentágono o de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, las imágenes que han salido son suficientes para formar una idea clara de cómo funciona esto. Debajo de la aeronave se pueden ver unas aberturas de sensores que no son comunes. No es solo una simple cámara. Es muy probable que esto sea un sistema de sensores multiespectrales. Eso significa que puede ver no solo en luz visible, sino también en infrarrojo, térmico y otras frecuencias. De esta manera puede detectar el movimiento de los vehículos, el calor de los motores o incluso la actividad en el área. Y como el sensor está angulado hacia ambos lados, tiene la capacidad de observar incluso a distancia. No necesita volar directamente sobre el objetivo. Puede mantenerse a una distancia segura mientras sigue monitoreando un área de manera continua. Esto es lo que se llama un patrón de hipódromo. El vuelo da vueltas en una zona mientras no pierde el enfoque en el objetivo. En el uso práctico, esto representa una gran ventaja en las operaciones contra Irán, porque no solo puede ver los movimientos actuales, también puede identificar un patrón. ¿Quién se está moviendo, cuándo y hacia dónde? Y cuando tienes este nivel de información, ya no necesitas adivinar. Cada decisión se vuelve más precisa. Y aquí es donde se aclara el punto más importante. Esta tecnología no se trata solo de vigilancia, se trata de control, porque en la guerra moderna, quien tiene más información es quien tiene la mayor ventaja, incluso antes de que comience la batalla. Aquí es donde queda aún más claro lo poderosa que es la capacidad del RQ-180. No es solo un simple ojo en el cielo, es un sistema que puede combinar diferentes tipos de información en una sola imagen del campo de batalla. Según los expertos, probablemente tiene la capacidad de usar GMTI y SAR. El GMTI, o indicador de objetivos en movimiento terrestre, es como un sistema de rastreo en vivo. Puede ver el movimiento de vehículos, soldados e incluso pequeños movimientos del enemigo en tiempo real. Eso significa que no solo obtienes una imagen, puedes ver tú mismo cómo se mueve el enemigo mientras ocurre. Mientras tanto, el SAR o radar de apertura sintética es el que proporciona una imagen detallada del terreno. Aunque sea de noche, aunque haya nubes, aunque el clima sea malo, puede crear una imagen clara del suelo y las estructuras. Cuando se combinan estos dos, se forma una imagen casi completa. El SAR proporciona el fondo y el GMTI pone el movimiento en la escena. El resultado es una vista en vivo del campo de batalla que los sistemas antiguos no podían ofrecer. Y aquí es donde esta tecnología representa un gran cambio. Debido a la operación contra Irán, no solo es importante saber dónde está el objetivo, es más importante saber cómo se mueve, hacia dónde va y cuándo es vulnerable. Y eso es exactamente lo que puede ofrecer esta combinación de sensores. Hay otro detalle importante. Los analistas notaron que los sensores del RQ-180 son casi idénticos a los que se usaron en el Scaled Composites Proteus, una aeronave experimental que se ha utilizado durante mucho tiempo como plataforma de pruebas para sistemas avanzados. Y como el Proteus también está conectado con Northrop Grumman, es fácil ver el camino de desarrollo. Primero, la tecnología se prueba en una plataforma experimental. Después, esto se transfiere a un sistema más avanzado y operativo como el RQ-180. Eso significa que no es una invención repentina, es el resultado de un largo proceso de pruebas y mejoras. Y aquí
es donde surge la idea más grande. La verdadera fuerza del poder militar moderno no está solo en las armas, sino en la integración de la información. Cuando puedes combinar datos de diferentes sensores y convertirlos en una imagen clara de la situación, obtienes una ventaja que es casi imposible de superar. Y en este tipo de configuración, incluso antes de que comience la batalla, ya tienes una ventaja. Aquí es más claro lo complejo que es el diseño del RQ-180. No es solo una aeronave simple con sensores. Es un sistema donde cada detalle tiene un propósito. Esa protuberancia debajo del cuerpo, probablemente ahí está el radar principal. Puede que esto gire o cubra ambos lados, así que el escaneo continúa sin importar hacia dónde vuelve. Eso significa que no se pierde la conciencia situacional, aunque se mueva o se aleje del objetivo. Además de eso, tiene espacio para otros equipos, sistemas electrónicos, antenas de vigilancia y comunicación. En pocas palabras, no es solo un observador. Puede recolectar datos, interferir con las señales enemigas y comunicarse con otras unidades en tierra, mar y aire. Cuando se combinan, se convierte en el centro de información de una operación. También se puede notar en el diseño el tamaño de las alas y la disposición del tren de aterrizaje. No es cualquier cosa. Esto fue hecho para poder transportar equipos más pesados y mantenerse estable en vuelo. Eso significa que puede volar durante mucho tiempo mientras lleva muchos sistemas. Hay otro detalle pequeño pero importante. El deflector de FOD frente a la rueda. Parece simple pero es crucial para la furtividad. Esta aeronave tiene un recubrimiento especial que ayuda a evitar el radar. Si se daña, aunque sea un poco, su efectividad disminuye. Debido a que vuela bajo cuando está en la pista, es más fácil que sea alcanzado. Aquí es donde entra el deflector FOD, protección contra pequeños daños que pueden causar un gran impacto. En general, esto no es solo un simple dron. Esto es el resultado de un diseño cuidadoso hasta en el más mínimo detalle. Por eso, es posible tener una aeronave que no solo puede detectar al enemigo, sino que también puede moverse casi sin ser detectada. Aquí se puede ver que incluso los pequeños detalles en el RQ-180 juegan un papel importante en su desempeño general. El brazo de arrastre en el tren de aterrizaje delantero no es solo una pieza adicional, está diseñado para absorber el impacto al aterrizar. Y debido a que este tipo de aeronave es muy costosa y sensible, incluso el daño más pequeño debe evitarse. Por eso, cada decisión de diseño está enfocada en mantener la aeronave en las mejores condiciones posibles. También se puede ver que el tren de aterrizaje delantero tiene dos ruedas, igual que el del B-21 Raider, mientras que el tren de aterrizaje principal es similar al que usa el F-15 Eagle. Esto no es una coincidencia. Es una práctica común en la industria aeroespacial usar componentes ya probados para asegurar que el sistema sea confiable. Si ya se ha comprobado durante muchos años, es más práctico usarlo que hacer un diseño nuevo desde cero. Y aquí el tren de aterrizaje nos da una pista sobre el peso de la aeronave. Si está basado en la clase F-15, es posible que su peso máximo de despegue también esté en un rango alto. Pero es importante recordar que esto no es un bombardero. No está diseñado para llevar misiones. Su verdadera fortaleza es la resistencia y el alcance. Más ligero, más tiempo en el aire. Puede llegar más lejos. Y ahí es donde se vuelve clara la prioridad del diseño. No es fuerza bruta, sino vigilancia de larga duración. Según las estimaciones, puede alcanzar un rango de aproximadamente 14.000 millas, permanecer en el aire hasta 24 horas y volar a una altitud de unos 60.000 pies. Eso significa que puede vigilar un área amplia de manera continua casi sin ser detectado. Y no necesita regresar de inmediato a la base. Con este tipo de configuración, se vuelve posible una operación con un ojo en el cielo casi de forma permanente. Y eso es lo que da una ventaja enorme en la guerra moderna. En las imágenes de Grecia se puede ver que el RQ-180 tiene un diseño familiar pero más refinado en comparación con los que se han visto antes. Su diseño se parece al B-21 Raider y al B-2 Spirit, un ala volante que casi no tiene partes puntiagudas. Es limpio, aerodinámico y hecho para que no sea fácil de detectar. Esto significa que no es solo un simple dron. Es una plataforma que puede permanecer a altitudes muy altas mientras sigue observando continuamente. Y aquí es donde la pregunta se vuelve crítica. ¿Cuál es realmente su papel en Irán? No hay confirmación oficial, pero basándonos en sus capacidades, está claro dónde es más útil. Irán utiliza lanzadores de misiles móviles, sistemas que pueden disfrazarse como camiones ordinarios. Cambian de ubicación y atacan de repente. Esta es una de las partes más peligrosas de su equipo. Como no son objetivos fijos, no son fáciles de localizar. Aquí es donde entra el valor del RQ-180. Imagínate,
una aeronave casi invisible volando a gran altura, capaz de permanecer en el aire durante 24 horas y escaneando continuamente con un radar avanzado. No necesita acercarse, no necesita mostrarse, pero puede ver los movimientos abajo. Aunque se mueva el lanzador, aunque se esconda, aunque cambie de posición, sigue siendo detectado por la vigilancia. Y cuando se tiene este tipo de inteligencia, el siguiente paso se vuelve más preciso. Ataques aéreos, ataques con misiles, operaciones dirigidas ya no son al tanteo ni a ciega. Este es el verdadero valor de este tipo de sistema, no en la fuerza del ataque, sino en la capacidad de ver primero antes de atacar. Y en la guerra moderna eso es lo más peligroso. A diferencia de otros drones de vigilancia que tienen tiempo limitado en el aire o son fáciles de detectar, el RQ-180 está en otro nivel. Puede volar más alto, más silencioso y es más difícil de detectar en comparación con cualquier otra aeronave utilizada para el mismo propósito. Eso significa que, mientras otros drones tienen que retirarse o corren el riesgo de ser derribados, el RQ-180 puede permanecer dentro del espacio aéreo negado casi sin riesgo de ser detectado. Y aquí es donde cambia el juego. Su verdadera fuerza no está solo en la vigilancia, sino en la presencia continua. 24 horas al día, 7 días a la semana, allá arriba en el cielo. Mientras el objetivo se mueve en tierra, hay un sistema arriba que nunca desaparece. Pero eso no es todo. Según los analistas militares, también es posible que el RQ-180 pueda realizar funciones más avanzadas. Inteligencia electrónica, recopilación de datos de señales de radar, comunicaciones y sistemas militares, guerra electrónica, interferir o bloquear las comunicaciones enemigas y posiblemente servir como un repetidor aéreo, un centro de datos volador que conecta diferentes activos como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Eso significa que no es solo un observador, es un nodo central en toda la red del campo de batalla. Todo lo que ve se transmite de inmediato a otras unidades, en tiempo real, sin retraso. Y cuando el sistema es así, la guerra ya no se trata solo de fuerza, sino de la velocidad de la información. Quien vea más rápido, ese tiene el control. Quien tenga una imagen más clara del campo de batalla, ese tiene la ventaja, aunque aún no haya disparado. Y aquí es donde entra la verdadera importancia del RQ-180. No es solo un nuevo dron. Este es el símbolo del cambio de la guerra tradicional hacia una guerra basada en inteligencia, donde el arma más peligrosa no es la bomba, sino la información. Y si ampliamos aún más la conversación, hay otro aspecto importante: el efecto de esta tecnología en la mentalidad del enemigo. Porque cuando un país sabe que hay un sistema arriba que puede ver sus movimientos en cualquier momento, cambia la manera en que actúa. Según los análisis militares, la vigilancia no solo tiene un efecto de presencia física, también tiene un efecto psicológico. Cuando no estás seguro de cuándo te están viendo, te vuelves más cuidadoso, te mueves más despacio. Tus opciones son más limitadas. Y de esta manera, aunque no haya un ataque directo, ya se obtiene control sobre la situación. Ahora pensemos en el efecto de esto en Irán. Si hay este nivel de vigilancia en el aire, ya no es suficiente simplemente esconderse. Ya no basta con cambiar de lugar. Los movimientos tienen que ser más complicados, más impredecible y más difícil de coordinar. Y cuando los movimientos se vuelven más complicados, hay una mayor probabilidad de cometer errores, y en la guerra un pequeño error puede causar un gran impacto. Ahora hay otro ángulo: el efecto que esto tiene en la rapidez de la toma de decisiones. Porque si la información es en tiempo real, la reacción es más rápida. Según algunos informes, este tipo de sistema puede proporcionar datos directamente a las unidades de mando. Eso significa que desde la observación hasta la acción, el intervalo es más corto, y cuando el intervalo es más corto, cada movimiento se vuelve más preciso. Ya no es necesario esperar mucho tiempo. Ya no es necesario adivinar. Todo está basado en lo que realmente está sucediendo. Ahora hay otra capa que es más silenciosa: su efecto en la coordinación. En las operaciones modernas no solo se mueve una unidad. Hay aviones, hay marina, hay fuerzas terrestres, y todos ellos necesitan trabajar juntos. Y aquí es donde entra el valor de un sistema central como el RQ-180. Según los expertos, cuando hay una plataforma que puede compartir información con todas las unidades, hay más coordinación. Toda la operación funciona como un solo sistema, aunque las partes sean diferentes. Y en este tipo de configuración se reduce el retraso, se disminuyen los errores y aumenta la eficiencia. Ahora pensemos en el efecto más amplio de esto.
Si este tipo de tecnología se sigue utilizando, es posible que cambie el estándar de las operaciones militares. Ya no basta la fuerza, ya no basta la cantidad. Se necesita este nivel de información. Y si no tienes esto, no importa qué tan fuerte seas, todavía tienes una desventaja. Ahora hay otra perspectiva. El efecto de esto en el desarrollo de otros países. Cuando otros países ven esta capacidad, naturalmente también intentarán alcanzarla. Según algunos informes, muchos países ya están invirtiendo en drones furtivos y sensores avanzados. No porque quieran atacar, sino porque no quieren quedarse atrás. Y aquí es donde comienza el nuevo tipo de competencia. Ya no es solo una carrera armamentista, sino una carrera por la información. Quien tenga más acceso a la información tendrá la ventaja. Ahora, si vemos el efecto a largo plazo, es posible que este tipo de sistema se vuelva más común en el futuro. Más países tendrán ojos en el cielo, más lugares estarán bajo vigilancia y habrá menos partes del mundo que realmente no sean vistas. Por un lado, esto brinda estabilidad porque es más difícil hacer movimientos repentinos sin ser notados. Pero por otro lado, también hay un nuevo riesgo, porque cuando todos tienen la capacidad de ver, cada movimiento se vuelve más delicado. Un error más pequeño se nota más rápido. Y también provoca reacciones más rápidas. Ahora hay otra pregunta importante. ¿Qué pasa si ambos lados tienen esta capacidad? Cuando eso sucede, la pelea ya no es sobre quién puede ver, sino sobre quién sabe usar mejor lo que ve. ¿Quién sabe esconderse mejor, incluso con vigilancia? ¿Quién sabe mostrar movimientos falsos para engañar al enemigo? Y aquí es donde entra una estrategia más avanzada. No solo es esconderse, sino engañar, crear señales falsas, mostrar movimientos que no son reales. Y en este tipo de situación, la pelea se vuelve más complicada. No solo es física, sino también mental. Ahora, al final, volvemos a un punto simple. Esta tecnología no solo fortalece un contraataque, cambia toda la forma de pensar en la guerra, de quién es el más fuerte, a quién sabe más, y en ese mundo el más peligroso. Y aunque no se vea, se siente en cada movimiento del enemigo. Antes de continuar, hay otra dirección que poco a poco se va aclarando. Su efecto en la forma de ocultar la información. Antes era suficiente esconderse, camuflarse, bajo tierra o cambiar de ubicación, pero ahora ya no es tan simple. Según algunos análisis, aunque no te vean con los ojos, todavía pueden detectarte de otras maneras. Calor, movimiento, señales. Todo esto puede ser detectado por los sistemas modernos. Eso significa que el concepto de esconderse está cambiando. Ya no basta con no ser visto, también tienes que no ser detectado. Y aquí es donde la defensa se vuelve más complicada. Ahora, pensemos en el efecto de esto. Si es más difícil esconderse, los movimientos deben ser más inteligentes, más impredecibles, menos basados en patrones, porque cuando hay un patrón es fácil de detectar. Y cuando se detecta el patrón, es más fácil predecirte. Y cuando pueden anticipar tus movimientos, es más fácil que te conviertas en objetivo. Ahora, hay otro ángulo. El efecto de esto en el entrenamiento. Según algunos informes, poco a poco está cambiando la forma en que las unidades se preparan. Ya no es solo entrenamiento físico, ya no es solo armas, sino también entender los datos, leer los movimientos y evitar ser detectados por el sistema. Eso significa que la nueva habilidad no es solo fuerza, sino también pensamiento. Ahora hablemos del futuro. Si esta tendencia continúa, las acciones repentinas serán más difíciles. Será más difícil sorprender, y en este tipo de situación el significado de ventaja cambiará. Ya no se trata solo de quién es más fuerte, sino de quién sabe evitar mejor ser detectado. Y si ambos bandos tienen esta capacidad, la pelea ya no será sobre la visibilidad, sino sobre el engaño. Crear movimientos falsos, mostrar lo que no es real y confundir al enemigo. Y al final, la verdadera ventaja no está solo en lo que puedes hacer, sino en lo que puedes ocultar, aunque te estén observando.